Hermosas las canciones que ha seleccionado Adriana para compartir, así que hemos podido cantar estas verdades que nos hacen tanto bien y que expresan nuestro testimonio, lo que significa nuestro Señor para nosotros. Hoy nuestra reunión es especial porque, como hacemos una vez al mes, celebramos la Cena del Señor. Y ustedes recuerdan que no pudimos hacerlo el domingo pasado, pero hoy entonces queremos dedicarnos a hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leer el texto, algunos versículos más de aquellos que compartió Adriana, de Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice: como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y esto lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. ¿Cuál es el pensamiento de Pablo cuando escribe esto a la iglesia de Colosas? El pensamiento de Pablo es este: ustedes son el pueblo de Dios y deben mostrarse como tal. Deben mostrarse de una manera diferente. Y una de las maneras de mostrarnos de una manera diferente, de dar testimonio ante las personas que nos rodean, es en el área de las relaciones interpersonales. Es decir, el clima que tiene que imperar dentro de la congregación tiene que ser de armonía, de llevarnos bien entre nosotros. Porque ustedes saben muy bien que vivimos en un tiempo donde la sociedad está partida en cuatro y en más pedazos también. Que las relaciones entre las personas cada vez se agudizan más, las crisis no se resuelven, el de estar de un lado y de otro, el odio se ha instalado también en nuestra sociedad. Vivimos en un clima así, ¿no? Y en todos los ambientes donde estamos, fuera de este, nos vamos a encontrar con que eso se manifieste. Empezando por la parte más importante, que es el mismo poder político que nos gobierna. Y todo lo que lo circunda, ¿no? Está cargado de agresividad, de ataques, de odio, de desprecio, de descalificación y todo lo demás. Pero también en los distintos ambientes donde nosotros nos relacionamos por alguna razón, algunos en el ambiente educativo, laboral, con los vecinos del barrio, en donde sea, nosotros podemos ver una sociedad que se ha vuelto muy agresiva. Y entonces, como aquel entonces, cuando Pablo está escribiendo esto, también existía una sociedad muy agresiva, Pablo dice: ustedes tienen que hacer la diferencia. Tienen que relacionarse como Dios quiere que se relacionen. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios. Y tienen que dar testimonio de que son un pueblo, una comunidad de fe que hace una gran diferencia. ¿Cuál es esa gran diferencia? Nos llevamos bien, nos tratamos bien. ¿Estamos de acuerdo en todo? No, de ninguna manera. ¿Hay algún chispazo de vez en cuando? Seguramente. Pero procuramos llevarnos bien. Y entonces él enumera algunas actitudes que deben existir en nosotros si queremos realmente generar este clima de armonía. Y entonces habla del afecto entrañable, de la bondad, de la humildad, de la amabilidad, de la paciencia, de la tolerancia. Y luego habla de un gran tema, que es el tema del perdón. Bueno, entre todas estas actitudes, lo más difícil, el camino más difícil de transitar para nosotros es el perdonar. El otro día, hablando con una persona, dijo: yo creo que nosotros nunca podemos perdonar, que el único que perdona es Dios. Bueno, es una idea. Entonces, si yo tengo esa idea, me libero y digo: yo no te puedo perdonar. Resulta que la Biblia nos enseña lo contrario. No solamente que debemos perdonarnos los unos a los otros,
si tenemos una queja, si alguien nos ha ofendido, si alguien nos ha agredido, sino que ese perdón va a significar el tener relaciones sanas, como corresponde al pueblo de Dios. Y acá está el gran tema del perdón. Un tema del cual se ha hablado muchísimo, un tema donde escuchamos conceptos totalmente distorsionados y alejados de lo que Dios enseña acerca del perdón. Y yo quisiera que brevemente en esta tarde nosotros podamos enfocarnos en 3 preguntas. Primero, ¿qué significa perdonar? Segundo, si el perdonar es un mandamiento, es una opción. Y en tercer lugar, porque aquí el texto dice, así como Cristo nos perdonó, ¿por qué Cristo se convierte en el modelo para nosotros de cómo perdonar? El ejemplo máximo del perdón es Jesús. Y la palabra dice claramente, así como Jesús perdonó, ustedes tienen también que perdonar. 3 preguntas. En primer lugar, ¿qué significa perdonar? ¿Qué significa el perdón? La palabra perdón, en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, el griego, significa soltar, liberar, dejar ir, desatar. Es decir, desatar algo que se ata en un determinado momento. Y aquí encontramos el significado del perdón en la base misma de la verdad que es el significado de la palabra, perdonar. Y entonces cambia nuestro concepto, porque aquí está hablando de que cuando nosotros perdonamos, desatamos. ¿Qué desatamos? Desatamos, ni más ni menos, que nuestro corazón. Así que perdonar es desatar el corazón. ¿Por qué es esto? Porque cuando alguien nos ha agredido, nos ha ofendido, nos ha lastimado de una manera o de otra, ese hecho ha provocado en nosotros un resentimiento, un dolor, una herida, y ese hecho, ese dolor, esa situación traumática para nosotros, queda anclada en el corazón, queda atada al corazón. Bueno, ustedes, como yo, hemos pasado por experiencias donde hemos sido tratados injustamente. A veces nos cuesta muchísimo resolver el tema, porque cuando fuimos ofendidos o lastimados, han atentado contra nuestra dignidad de personas, contra el honor que cada persona tiene. Y eso duele. Ahora ese dolor, esa injusticia, se convierte en una atadura. Cuando yo entiendo que el perdón es liberarme de eso, entonces puedo comprender que el principal beneficiado en el perdón soy yo cuando perdono, independientemente de lo que suceda con la otra persona. Porque nosotros tenemos la idea del perdón que, bueno, yo estoy dispuesto a perdonar, pero quiero que me venga a pedir perdón. Quiero que reconozca lo mal que hizo. No siempre va a suceder eso. Qué bueno si una persona lo reconoce, porque se puede restablecer la relación. Pero no siempre va a suceder. Y si la persona nunca lo va a reconocer y sigue por su vida como si nada, y nosotros seguimos heridos, lastimados, dolidos y todo lo demás, ¿qué podemos resolver? Entonces, no se trata si merece el perdón, no se trata si nosotros lo vamos a beneficiar con el perdón. Lo que debemos entender es que el primer beneficio, la más grande bendición que tenemos cuando perdonamos, es en nuestro propio corazón. Cuando nosotros perdonamos, somos los principales beneficiados y bendecidos por el acto de perdonar. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ¿qué significa perdón? Desatar, soltar, dejar ir, liberar,
liberarnos. Por eso que el perdón nos hace libres. Nos hace libres. Hemos experimentado muchas veces que cuando hemos sido heridos, esa persona que ha actuado mal con nosotros, que nos ha lastimado, queda adherida a nuestro pensamiento, a nuestra mente. No podemos sacar eso de la cabeza. Y por un tiempo por ahí parece que lo olvidamos. Y pasa el tiempo y no lo resolvemos y decimos, bueno, total, no lo veo nunca más. Pero el dolor queda latente ahí. Y a veces puede ser que alguien nos nombre a esa persona y ya sentimos algo especial. El dolor sale otra vez. No les voy a preguntar si les ha pasado, porque es seguramente que sí. Miren, hasta el tratar de olvidar todo ese hecho y pasarlo por alto, lo que sea, y tratar de sacarlo de nuestra cabeza, que es algo imposible hasta que no perdonemos, y de pronto parece que esa persona desapareció, pero no desapareció. Como decía alguien, nos comenta algo, o de pronto nos vemos en una fotografía con esa persona y queremos eliminarla de esa foto. No podemos soportar. ¿Por qué? Porque recordamos y otra vez esa herida duele. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. Y sin perdón no hay ni libertad ni sanidad en el corazón. Es un error muy grande porque yo a veces escucho, no, porque mira, a mí me las hacen. Si a mí me las hacen, es como que se enorgullecen de ser rencorosos. Y es un error muy grande porque el rencor enferma el corazón. Y más como creyentes, no podemos nosotros pensar de esa manera. ¿Qué significa el perdón? Desatar, soltar, liberar, dejar ir. Es el punto de partida. ¿Se resuelve instantáneamente? De ninguna manera. El punto de partida de una restauración, de una sanidad, es el perdón. Luego sigue todo lo demás, la historia sigue, pero sería tema para otra charla acerca del perdón. Solamente quisiera que se quede con esta idea. Cuando yo perdono, yo me libero de ese dolor. Yo me libero de esa persona que me ha hecho mal. Yo me libero. Independientemente de lo que la persona decide hacer con su vida. Ahora, en este texto dice, perdónense los unos a los otros como Cristo los perdonó a ustedes. ¿Es un mandamiento o es una opción? Es un mandamiento. En las Escrituras el perdón es un mandamiento, es decir, Dios nos manda a perdonar. Ahora, también es una opción porque yo decido si quiero perdonar o no quiero perdonar. Ahora, en esta opción, yo también tengo que pensar en las consecuencias que tiene tanto obedecer el mandamiento, perdonar y ser libre, o desobedecer el mandamiento, optar por cerrar mi corazón, quedarme resentido con eso, y el orgullo puede más que todo lo demás, me quedo de esa manera, y la desobediencia trae como consecuencias que el rencor va a quedar allí, y que la enfermedad y el dolor y la herida seguirán estando en el alma, el corazón, en los pensamientos. Así que el perdonar es un beneficio para mí, porque voy a comenzar a transitar un proceso de restauración, de sanidad, de liberación. Y ahora la tercera pregunta es ¿por qué Cristo es nuestro modelo de perdón? Porque Cristo, en primer lugar, perdonó sin que le vinieran a pedir perdón. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba en la cruz? Lo estaban maltratando, insultando, lastimando, torturando, blasfemando contra Él, calumniando. Estaba pasando un trance doloroso, pero aún en medio del dolor, Él dice, Padre, perdónalos.
no saben lo que hacen. Perdonar a esa gente cruel, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Le vinieron a pedir perdón para que los perdonara? No. No. Al contrario. ¿Sabe lo que dijeron? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No le vamos a pedir perdón. No lo reconocemos como lo que Él dice que es. Y bien merecido lo tiene de que esté en la cruz. Y Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. No le pidieron perdón. Por eso Jesús se constituye en este ejemplo y el modelo de perdón. Aprender a perdonar sin esperar que te vengan a pedir perdón. Yo he contado otras veces una experiencia en lo personal que tuve siendo muy joven. Lastimé a una persona, verbalmente. Realmente fui muy duro con mis palabras. Si tenía razón o no tenía razón es otro tema, pero lo traté muy mal. Muy mal. Y eso me quedó como en mi conciencia dando vueltas y empecé a sentir la culpa de haber maltratado a alguien que era un hermano en la fe. Y saben que estuve dando vueltas como 2 meses con el tema. Y empecé a sentir que yo tenía que ir a pedirle perdón. Y se hacía cada vez más fuerte en mí. Evidentemente el Señor estaba obrando para decir, tenés que restablecer esa relación, es tu hermano. Entonces un día me armé de coraje y dije, voy a ir a verlo. ¿Cómo iba yo? Con temor. Me va a decir y se va a descargar sobre mí y con justa razón. Igual voy a soportar, pero quiero resolver este tema. Golpeé la puerta de su casa, me abrió. Estaba tomando un mate leyendo la Biblia. Ya ahí me desarmó. Entonces me hizo pasar, me trató con amabilidad. Yo dije, ¿cuándo va a poner llave a la puerta? Y la voy a pasar mal. Me invitó a pasar, me invitó un mate. Y me dijo, qué bueno que viniste. Y le dije, mira, yo vine acá a pedirte perdón por lo que te dije, por lo que te hice. Y él me dijo, qué bueno que lo digas, qué bueno que hayas decidido estar, pero quédate tranquilo porque yo ya te perdoné. ¿Cómo que me perdonaste? Si yo no te vine a pedir perdón, no, yo ya te perdoné. Y él me enseñó lo que era el perdón. Ahí yo entendí, no solamente lo que me enseñaba por lo que la Biblia decía, sino con su ejemplo. Decir, yo ya te perdoné, no tengo nada, ya me liberé. Fue la gran lección de mi vida poder entender esta verdad de esta manera. El perdón tiene 2 costados, ¿no? Es decir, yo puedo perdonar, pero yo también tengo que pedir perdón cuando he hecho mal a alguien. Y es una experiencia sanadora, enriquecedora, cuando no solamente hay una liberación, sino también hay una ida y vuelta, el restaurar una relación. Es una experiencia que nos deja un caudal enorme de riquezas espirituales en el corazón. Cristo perdonó sin que le vengan a pedir perdón. Y lo sigue haciendo así. Y lo sigue haciendo así con nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Dice eso la palabra, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él nos vuelve a perdonar vez tras vez. El perdón se desplegó de una forma asombrosa, sorprendente desde la cruz. Allí Él perdonó sin que le vengan a pedir perdón. Pero también Él responde con perdón cuando nosotros le confesamos nuestros pecados. Jesús es nuestro modelo de perdón.
Jesús es nuestro modelo de perdón porque Él está dispuesto a perdonar lo imperdonable. Lo imperdonable está dispuesto a perdonar. Y saben que sí, cuando alguien nos ha lastimado, alguien nos ha agraviado, nos ha ofendido, produce en nosotros un dolor y lo atamos al corazón. Cuando Jesús perdonó en la cruz, lo hizo porque Él no quería llevarse nada en el corazón. Se fue sin un rencor. Se fue sin el enojo, sin la bronca. Se fue al cielo habiendo perdonado. Hay historias muy tristes acerca del perdón y de la falta de perdón. Recuerdo que era muy chico yo y una vez fui acompañando a mi familia a un velatorio de un hombre muy anciano, muy viejito que había muerto, y llegó su esposa, su viuda, se puso sobre el féretro, lo miró y decía en voz baja: y no me perdonó. Y no me perdonó. Después me enteré que aunque convivían en la casa, estaban separados y no se trataban. Evidentemente ella hizo algo y él decidió nunca perdonarla y se fue con eso en el corazón. Muy triste eso, muy triste. Ahora Jesús decidió no llevarse nada en el corazón. Perdonó. ¿Y saben por qué? Porque el perdón tiene directa relación con la reconciliación. Y si Él, que venía a hacer la reconciliación entre el hombre y Dios, no perdonaba, era imposible la reconciliación. Porque Él venía a reconciliarnos. Y fíjense que Pablo nos enseña claramente en la palabra que nosotros tenemos, dice, el ministerio de la reconciliación. Tenemos el servicio de reconciliar y de reconciliarnos. Así que por eso Jesús se convierte en nuestro ejemplo máximo del perdón. Debemos mirar la cruz vez tras vez, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos hace mal, miremos solamente a Jesús y pensemos que Él perdonó lo imperdonable. Pero pensemos también que Él perdonó sin que el otro tenga mérito, sin que el otro venga a pedirle perdón. Y perdonó porque no quería llevarse nada atado al corazón. Perdonar es desatar el corazón. Perdonar es desatar el corazón. Y hay personas que viven con el corazón atado por años y años con historias muy tristes. Y la falta de perdón es algo que se transmite. La Biblia habla de que uno cuando no perdona, eso nos estorba, se convierte en una raíz de amargura que nos hace mal a nosotros, nos va destruyendo por dentro, pero también dice que contamina a aquellos que nos rodean y le retransmitimos el perdón, la falta de perdón, el resentimiento, el rencor. Y enfermamos a otras personas con la falta de perdón. Y Jesús nos dejó un ejemplo para decir: así como yo los perdono a ustedes, ustedes deben perdonar. Yo no les enseñé a ustedes a no perdonar. Yo les enseñé a perdonar. Perdonen, 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 perdonen. Qué bueno es en este momento de celebración de la Cena del Señor, mirarlo a Jesús en la cruz perdonando. Perdonando lo imperdonable. Perdonando a aquellos que no merecían nada. ¿Y nosotros? Y nosotros también. Y alguien puede decir: bueno, pero yo nunca blasfemé en contra del Señor. Alguien puede decir: bueno, pero yo nunca agredí al Señor.
Yo nunca lo insulté, yo nunca lo torturé. No. Pero el pecado que está en mí, el pecado que está en mí, que está atado a mi corazón, eso desagrada al Señor. ¿Recuerdan cuando en la cruz Jesús dijo al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos dicen que en ese momento Dios tuvo que voltear su rostro, porque el Hijo, su Hijo amado, estaba cargando el pecado que él no podía soportar. Porque Dios no tolera el pecado, no soporta el pecado. Y su Hijo en ese momento, cargando nuestros pecados, no era agradable a los ojos de Dios. Así que Jesús tiene todo el derecho de decir, yo los mando a perdonar, porque yo enseñé a perdonar y yo perdoné. Cada vez que nosotros nos acercamos a la mesa del Señor o cuando nos acercamos en oración a la presencia del Señor, nunca olvidemos que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados para toda la eternidad. No tenemos que purgar nuestras culpas con sacrificios humanos, ni con penitencias, ni con nada de eso. No tenemos que purgar las culpas, porque ya Jesús las cargó en la cruz del Calvario. Solamente tenemos que apropiarnos del perdón de Jesús.